al capítulo número 10 de Génesis, en donde vamos a ver a Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Dice el versículo 1: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. A continuación vamos a ver una lista de puros nombres en los que se ven los descendientes de Noé después del diluvio. Y aquí esto es muy interesante porque prácticamente de estos 4 seres humanos, o sea los 3 hijos de Noé y Noé, es que se desciende todo ser humano. Y el proyecto Genoma Humano corrobora precisamente esto, que el ser humano viene precisamente de solamente 2 o 3 personas. Y es interesantísimo ese proyecto, deberían investigarlo, está padre. Quizá les pueda abrir más sobre este panorama, científicamente hablando, claro. Dice también aquí la Biblia que el monte Ararat fue prácticamente el nuevo Génesis. O sea, tenemos en el desierto de Edén, Adán y Eva, se esparcen en la tierra, todo vuelve a desaparecer y se comienza nuevamente en lo que es la zona del monte de Ararat, lo que es Turquía. Y de ahí, de esa zona, se tienen los registros más antiguos de civilizaciones que han existido. De ahí vienen las lenguas más antiguas, la escritura, muchas cosas. Entonces la arqueología va corroborando también todo lo que va diciendo la Biblia. Dice el versículo 2: y los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Magdai, Jabal, Tubal, Mesec y Tiras, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodakim, de estos se poblaron las costas, cada cual según la lengua conforme a sus familias en sus naciones. Y los hijos de Cam, Cus, Misri, Fud y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Javila, Satá, Ramás, Sateca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Y este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por la cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Delante de Jehová literalmente significa cara a cara con Dios. O sea, la traducción que se decía en ese entonces era: no hombre, tu hijo va a ser como Nimrod, vigoroso cazador, cara a cara con Dios. Entonces esa es como la expresión que tiene esa frase. Aquí es algo muy curioso. Tenemos a Nimrod que estaba cara a cara con Dios, que se para cara a cara con Dios. Yo quiero suponer, soy de la idea de que Jesús bajaba a la tierra en ciertas ocasiones porque era la luz de los hombres, pero estaba escondida, nunca se reveló al ser humano diciendo sí, yo soy Jesús, o yo soy el Mesías, o yo soy... No, nunca dio a conocer su personalidad, su nombre, nada de él, porque fue apartado, así dice la Biblia, y la luz fue separada de las tinieblas para ser revelada precisamente en el tiempo que Dios había establecido, en el año 4000 después de Adán, o el día cuarto, que representa el mil de los 7 de la semana milenial. Entonces esto también lo podemos corroborar, por ejemplo, cuando dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios. O sea, Dios es espíritu, es imposible que Moisés lo haya visto. Entonces, ¿con quién hablaba? Pues obviamente hablaba con Jesús, ¿no? En esta figura, yo creo, preencarnada. Y es en este aspecto de que... bueno, también Jesús peleó un ángel del Señor. Dice, ángel significa mensajero, entonces el mensajero de Dios, o sea, Jesús peleó con Jacob. Entonces esta simbología la vemos en toda la Biblia, y esa es mi idea de que Jesús estuvo apareciéndose a los hombres durante todos estos 4000 años de una manera escondida. Y bueno, aquí es algo un poco controvertido porque Nimrod estaba en un principio acorde con Jesús. Mi idea es pensar que hablaba con Jesús como el mensajero de Dios, y en un principio quizá él tenía una disposición, Nimrod tenía una disposición de hacer lo que hacía, lo que decía Dios, ¿no? Por medio de Jesús. Y entonces en esa época teníamos a Sem, que realmente era como el profeta de ese entonces, porque era el más antiguo de ellos, el del que más tiempo había vivido. Y su antítesis era Nimrod. En un principio que era bueno, algo quizá como Salomón, en un principio era bueno,
y después se hizo malo. Lo interesante de esto es que Nimrod es figura del anticristo. Por eso es que se dice que no hará caso de la fe de sus padres, porque habla de que quizá este anticristo venga de una familia judía. Entonces esto representa que Nimrod en algún momento fue bueno, pero ahora es el completamente cara a cara en opuesto a Dios. Que tanto cambió, que ahora es el primer ser humano, el primer hombre de toda la tierra que va a buscar a sus hermanos para matarlos. Él va a ir a buscar a las personas para gobernar a todos, y para eso tenía que unificar a todos. Como todos eran tan dispersos, divide y vencerás. Por eso Dios quería dividir a toda la raza humana, para que no se pudiera levantar nadie, uno solo, y pudiera gobernar todo. Pero eso es lo que quiere Satanás. En este aspecto profético, quiere juntar a todos los seres, a todos los países, a todas las religiones, a todo, hacerlos uno para poder gobernarlos fácilmente. Es muy inteligente Satanás. Y eso es lo que vamos a ver. Todo lo que vamos a ver aquí es símbolo del anticristo y símbolo pues prácticamente del anticristo y Satanás, ¿no? Entonces dice, aquí vamos a ver de las varias cosas, detalles. Es el número 13. El número 13 representa rebelión. Esto lo corroboramos, por ejemplo, en los nombres o sobrenombres de Satanás. Pues en gematría, este valor es el mismo valor que tienen todos sus nombres de Satanás. Veamos, dragón tiene el valor de 975. 13 por 75 nos da 975. Y aparece 13 veces. Curioso, ¿no? En la Biblia. Serpiente en hebreo vale 1300 de la raíz para ser quemado, y en griego 780, y este número es 13 por 60. Peirazón, no se pronuncia así, o tentador, tiene como valor 1053, lo que es 13 por 81, lo mismo que tentador, Belial, asesino, serpiente, y la frase que se llama Diablo y Satanás. Hay más todavía, no tengo todos los datos, pero esos son unos de los ejemplos en donde el 7 siempre está relacionado con Satanás, o con Satanás se refiere a adversario de Dios. O sea, el número 13 es rebelión. Para mí es más importante ver este número como el 13, como el número malo, al 666, porque el 666 representa el conocimiento humano elevado a la Trinidad, o en arrogancia, queriéndose asemejar a la Trinidad. También es algo malo porque estás queriéndote asemejar a Dios, pero al final de cuentas es bueno, porque es conocimiento humano. O sea, le falta Cristo, o sea, no es el conocimiento real y puro, verdadero que tiene Jesús, sino es humano, pero es bueno porque es conocimiento, y el conocimiento pues es bueno. Entonces yo vería más malo este número 13 que el 666, porque el 13 significa rebelión, y precisamente rebelión contra Dios. ¿Y qué otra cosa en donde más lo podemos ver? Por ejemplo, Nimrod es el 13º hijo de Adán. Entonces corresponde también este número 13 a que es el que se iba a rebelar, ¿no? Curioso. Y bueno, hablando arqueológicamente o históricamente, a Nimrod se le conoce como el primer fundador del reino en la tierra. Es el constructor de varias ciudades famosas como Babel, Erech o Uruk, Akkad, Nínive, esa ciudad, claro, todo el mundo la conoce, y Calá. Por ejemplo, también en Asiria se le llama la tierra de Nimrod, y hasta hoy su nombre se ve en las ruinas de la zona como en la antigua Cala. Por lo tanto, es posible asegurar que Nimrod estaba prácticamente poseído por Satanás en ese entonces. Y le digo, todo esto es sombra de lo que hacía Nimrod. Entonces vamos a ver ciertas características que tiene Nimrod, que son sombra de lo que vamos a ver, o que nos podemos dar cuenta para conocer o para detectar lo que es el anticristo. Entonces, número 1, a Nimrod se le conoce como el anticristo en la Biblia porque se le llama en 2 de Tesalonicenses 2:8 al inicuo, así se le llama al anticristo, y en este caso Nimrod era un inicuo, que significa
sin y nomos, ley, o sea, sin ley. Con respecto a la palabra poderoso, que sí también se le llama, vemos que en hebreo significa Gibor, viene de Gibor en hebreo. Y lo vemos, por ejemplo, en Génesis 10, del 8 al 9, que se le llama poderoso, vigoroso. Y significa que persigue a las personas. También lo vemos en Daniel 11, versículo 36, y en Apocalipsis 13, número 7. Dice que el anticristo le declarará la guerra a los cristianos, así como Nimrod fue el primero en perseguirlas y en asesinarlas y declararle la guerra a Dios. O sea, Nimrod fue el primero que le declaró la guerra a Dios, o sea, por eso dice cara a cara con Dios. O sea, primero como en amistad, pero ahora prácticamente como en enemistad, iba a perseguir a los cristianos. Eso es el simbolismo. La ciudad de Babel significa confusión, porque ahí fue donde se confundieron las lenguas, ahorita lo vamos a ver. Lo vemos también, por ejemplo, en Génesis 10:10, que fue el primero en crear el reino. En el libro de Daniel también lo vemos en 11:36, en Apocalipsis 13:7, y se va a proclamar el rey de reyes, su reino fue Babel, en Génesis 10:10 lo vemos, y el anticristo lo vemos, por ejemplo, en Isaías 14:4, Apocalipsis 17 y en Génesis 14:4. Ahí vamos a ver, por ejemplo, su ambición en esos capítulos. No me voy a meter, esos son temas de otros estudios, solamente les repito, Génesis es la sombra o es el espejo de lo que va a suceder allá. El propósito de Génesis es explicar el inicio, y ya el Apocalipsis que se encargará de explicar el final. Pero como es espejo, pues obviamente va relacionado con Isaías, Daniel, Apocalipsis y otros libros. Después dice el versículo 10. Y dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acaz y Calné, en la tierra de Sinar. También al anticristo se le conoce como el asirio, o lo que también corresponde a esa ciudad, o sea, todo lo que es el área de Babilonia. Curioso que toda esta área, o lo que es Babilonia, se le conozca por el número 6, porque de ellos viene los 60 segundos, los 60 minutos, el círculo dividido en 360 grados, viene todo representado. El 6 es como símbolo de esa ciudad. Pero les digo, o sea, el 6 no es malo porque representa como conocimiento de Satanás, pero al final de cuentas es conocimiento. Le falta Cristo, que lo que hace que le falta que sea perfecto, por eso es malo. Pero más malo es el número 13, porque es el que significa rebelión. Entonces, curioso que al anticristo, bueno, esta ciudad se le conozca por el número 6, o bueno, este sistema sexagesimal, que es prácticamente lo que representa toda esa cultura, la babilónica o la siria. Después vamos al versículo 11, dice: y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Enanim y Leabanim y Nunafujim. En el versículo 13, Misraim engendró a Ludim. Misraim es así como se le conoce a la tierra de Egipto. Bueno, bíblicamente, ¿no? Así se le dice. No es Egipto, es Misraim. Entonces, de aquí, de ellos van a nacer los grandes fundadores de las ciudades de los países que prácticamente tenemos. Porque de Sem, Cam y Jafet, de ellos se esparcen toda la tierra. Los representantes de Sem se van para un lado, los de Sem para otro, los de Jafet para otro, y cada uno de sus hijos son los fundadores de prácticamente las culturas y civilizaciones que han llegado hasta nuestros tiempos. Entonces, eso es un dato. Misraim, así se le conoce a Egipto. Y bueno, vamos al versículo 14. Dice: a Patrusim, a Calusim, de donde salieron los filisteos, y Calforim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Girgeseo, al Jebeo, al Areseo, al Cineo, al Arbadeo, al Samareo y al Amateo. Y después de se disfrazaron las familias de los cananeos y fueron al territorio de los cananeos, donde desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en la dirección de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estas son las hijas de Cam, por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijas a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Gen fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lum, Amram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar, Maavet, Gera, Adón, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron desde Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente. Y estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras, por sus generaciones. Y estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendientes en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Entonces podemos ver
que el de Cam vinieron todo lo que son los egipcios, libios, fenicios, sumerios, etíopes, orientales, etc. De los descendientes de Sem podemos ver a los judíos, musulmanes, razas semíticas, por eso se le dice antisemita, porque viene de Sem, los judíos que vienen de Sem. Predominan los religiosos o lo que son la teología. Los hijos de Jafet vienen, por ejemplo, los griegos, los romanos, los europeos y muchos americanos. De ellos vienen la filosofía, la ciencia. En conclusión, tenemos en este capítulo 14 que 14 descendientes de Jafet, 30 descendientes de Cam y 26 descendientes de Seth, reuniendo en total aún 70 naciones de esta genealogía. De esto podemos entender entonces que Jafet vienen todos los que son los europeos, de Cam vienen todo lo que es egipcio, las 7 naciones de Canaán, y de Sem vemos a Mesopotamia y Asia. Debido a que Jafet demostró respeto ante la desnudez de su padre, podemos entender que ellos fueron los que fueron bendecidos, y por eso es que son los que más llenaron la tierra. Y bueno, con respecto a los hijos de Cam, se relacionan principalmente a lo que es África, Somalia, el sur de Arabia, Silvia y Cirene. Sin embargo, prácticamente es incierto determinar. Lo que nos puede ayudar mucho es la genética, ver nuestros genes, ver de dónde venimos. Y les repito, el genoma humano corrobora todo esto. Solamente venimos de 2 o 3 personas. Y los genes también nos pueden hablar sobre de qué parte o de qué región, ¿no? Hay muchos datos que no vamos a tener razón, no vamos a saber nada. Por ejemplo, Seba se cree que es el área delta del alta del Nilo. Jávila se cree que es algún lugar de Egipto, que significa tierra arenosa. Seba, las opciones es en el área de Etiopía moderna y lo que sería el África, la ciudad de Arabia. Ramá se cree que son de los sabateos del sureste de Arabia. Y bueno, hay muchas cosas que no vamos a poder atinarle, solamente suponer. Por eso les dejo varios cuadros para que puedan ver más o menos como de dónde vienen, qué regiones habitaron y de dónde prácticamente podemos venir. Pero prácticamente serían de Sem, Cam y Jafet, de todos ellos. Y todos hijos de Noah o Noé. Entonces recuerden que Noé significa gracia, entonces... Gracia, no gracias, porque en mi otro video le puse gracias y no lo quise corregir. Entonces es Noah, al revés, significa gracia. Entonces todos somos hijos de la gracia, pero no por Noah, sino por Jesús. Si crees realmente en Jesús, serás un verdadero hijo de la gracia. Otra cosa que podemos notar aquí es, por ejemplo, Eber. Eber significa, se relaciona con los hebreos, o sea, el pueblo de Israel, o sea, de donde vino Abraham. Pero Eber, o esto significa que cruza o que atraviesa. Se refiere a que Abraham se le dijo el hebreo porque cruzó el río que venía de otra región. Por eso se le dice hebreo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, de Peleg, de ahí vendría Abraham. Aquí otra cosa que podemos mostrar oculta es que los mismos nombres nos van a revelar algún secreto. Recordarán en el capítulo 5 donde ponemos los nombres y el significado nos daba el evangelio escondido en el capítulo 5 de Génesis. Pero en este caso vamos a agarrar la inicial de cada uno de todos los nombres que vienen hasta este capítulo. La lista es muy grande porque va desde Adán hasta Jesús, que es prácticamente el único ser humano del que se conoce toda esa historia. Y si vas viendo cada letra y acomodándola así, nos da un mensaje enorme. No lo voy a abarcar todo, de hecho también lo pueden encontrar fácilmente en internet. Les pongo ahí el dato. Y vamos a ver qué pasa si colocamos el primer nombre de cada uno de estos y a ver qué secreto nos da. Entonces, como pueden observar, si tomamos la inicial de cada nombre nos da una frase, la cual si juntamos nos vuelve a revelar otro mensaje más grande. Por lo que en este caso, por ejemplo, tenemos Adán, Set y Enos. Tenemos ahí las primeras letras. Si juntamos esas letras, dice perdonaré. Y lo mismo hacemos con los siguientes nombres. De este modo, en los primeros 3 nos dicen perdonaré. De los otros 3 nos dicen a mis enemigos. Y así nos vamos. Por lo que nos daría el texto: perdonaré a mis enemigos, mostrando compasión. Perdonaré a aquellos hechos del polvo por segunda vez. Entonces podemos hacer 2 líneas genealógicas.
Una, hacer lo mismo, así como en este caso, con respecto a la línea genealógica de Caín. Y recordemos que decía que Dios iba a tomar para ellos personas de otros pueblos o de otras naciones. Lo que significa que no está hablando de los judíos, porque los judíos, digamos que es el pueblo escogido por Dios. Pero iba a tomar de otras naciones no judías, o sea, de ellos, de otros pueblos, iba a formar a la iglesia, iba a tomar personas para Dios, para salvarlos, aunque no sean de esa línea. Pero agarrando línea genealógica de la línea genealógica santa, es que vemos esta frase, que perdonará a sus va a perdonar a sus enemigos por segunda vez, mostrando compasión. Vamos a ver lo que dice la genealogía de Caín, por ejemplo. Si juntamos las dos genealogías, por su significado en acróstico, diría algo así. Por ejemplo, en la línea de Caín diría: escogeré a las personas circuncidadas, incluso a pueblos para mí, los perdonaré, a los que se levantaron contra mí, teniendo compasión, perdonando a aquellos del polvo por segunda vez. La traducción o el significado dependen de dónde se dividan las palabras, porque pues así es el hebreo. O sea, tú puedes tener las letras y dependiendo de dónde dividas las palabras, se pueden formar diferentes frases. Esa es la magia o lo bonito del hebreo, porque no tiene vocales, entonces prácticamente son consonantes puestas así, y dependiendo cómo las dividas, le puedes poner diferentes consonantes. Entonces eso es lo hermoso del hebreo. Por eso estudien hebreo, es padrísimo, aunque sea lo básico. Entonces de podemos corroborar que todos los versículos que se atribuyen a Abraham como padre de los circuncisos y padre de muchos pueblos, y también lo corrobora, por ejemplo, Efesios 2 del 11 al 12 y Romanos 9 del 23 al 25. Todos los nombres de la genealogía hasta Jesús nos revelan un gran mensaje. Este mensaje les dejo ahí el código donde lo pueden encontrar, y pues obviamente el propósito de todo esto es revelar a Jesús. Que Jesús estaba escondido ahí desde los nombres hasta en la genealogía, detrás de un arca, detrás de las letras, detrás de todo. Y bueno, eso sería todo por este capítulo. Así que los espero de vuelta, porque esto se pone cada vez mejor y le prometo que va a estar mucho más interesante. Nos vemos.